Listo, entonces vamos a continuar revisando un poco lo que tienen que hacer de su actividad número 2. Entonces, en este caso les pide graficar algunas funciones, que más encontrar los intervalos de positividad de algunas inecuaciones, dominio y rango de algunas funciones, graficar las funciones, encontrar la inversa de la función, si es que es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva, y la compuesta de la función, aquí también la inversa. Entonces aquí hay varios temas a tratar. Entonces, verán, para iniciar voy a explicarles un poquito cómo sacar el dominio de una función inicialmente. Entonces, verán, yo tengo, por ejemplo, este ejercicio aquí. Me dice que f de x es igual a x al cuadrado más 5. ¿Ya? Esto es una función. Este f de x equivale a decir y, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que y es igual a f de x y esto es igual a x cuadrado más 5. ¿Ya? Por lo general se suele utilizar la letra y la letra x para ubicar qué valor representa. Entonces, aquí para yo encontrar el dominio, para yo sacar el dominio de una función, yo tengo que hacerme la siguiente pregunta. ¿Para qué valores de x, es decir, todas las x que hay acá, cualquier valor de x, la y, es decir, esta f de x que vale y, que es lo mismo, pertenece a los reales? Entonces, ¿qué quiero decir? Que yo tengo que encontrar qué valores le puedo yo dar a esta x para que toda esta función f de x, que es igual a y, siempre pertenezca a los reales, es decir, que no me salgan números imaginarios, por ejemplo. Entonces, ¿qué tendría que yo hacer? Analizar. Analizar qué pasa con toda esta función de aquí. Entonces, para este ejercicio que está aquí, que es lineal y es un polinomio de grado 2, yo puedo dar valores, por ejemplo, desde menos infinito hasta más infinito y ver qué pasa. Ver si es que f de x sí pertenece a los reales. Entonces, simplemente yo puedo dar un negativo, el 0 y el positivo, que es lo que usualmente se suele hacer cuando tengo polinomios. Entonces, fíjense, vamos a ver. ¿Qué pasa si yo a esta función le digo que x vale menos 1, por ejemplo? Si menos 1 le reemplazo en la x y me quedaría menos 1 al cuadrado, eso sería 1 positivo, ¿verdad? Y 1 positivo más 5 es 6. Entonces, todo esto de aquí, si es que x vale menos 1, me daría 6. Eso quiere decir que mi f de x es igual a 6 y eso pertenece a los números reales, entonces estaría correcto. Ahora, ¿qué pasa si x vale 0? Si x vale 0, por ejemplo, 0 al cuadrado, 0 más 5, me sigue quedando un número 5 que también pertenece a los reales. Y ahora, ¿qué pasa si a x le doy, por ejemplo, el número 2? 2 elevado al cuadrado sería 4. 4 más 5, 9. 9 sigue perteneciendo a los reales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo dar aquí al valor de x cualquier número desde menos infinito a más infinito y siempre la f de x me va a dar los reales. En conclusión, cuando yo tengo una f de x y tengo un polinomio, sea de grado 2, grado 3, grado 4, grado 5, los que sea el grado que sea en forma lineal, esto de aquí, el dominio de la función siempre va a ser todos los valores de x que pertenecen a los reales, es decir, cualquier número de menos infinito a más infinito. Ese sería el dominio de la función, ¿ya? Ahora, vamos a ver otro ejemplo, por ejemplo este de aquí abajo. Dice que ahora f de x es la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 4. Entonces me voy a hacer la misma pregunta. ¿Para qué valores de x mi y, es decir, mi f de x, pertenece a los reales? Entonces en este ejercicio ya no puedo dar cualquier valor a x. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, voy a dar el valor de 0, solo fíjense ahí, si doy 0, si x vale 0, 0 al cuadrado sería 0, y 0 menos 4 quedaría menos 4. Y la raíz de menos 4, eso es un número imaginario, porque ya estoy haciendo la raíz cuadrada de un número negativo, ¿no es cierto? Entonces, aquí sí yo ya no puedo dar cualquier valor. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo en este caso cuando tengo raíz? Que todo lo que esté adentro de la raíz tienen que necesariamente ser mayor e igual que 0. Esa sería mi condición para encontrar el dominio de la función. Y ahora esto tendría que encontrarle como una inecuación. Tendría que resolver esto de aquí. Entonces, para resolver, primero tengo que factorar este polinomio que está x cuadrado menos 4. Factorando esto de ahí me quedaría x menos 2 que multiplica x más 2. Y aquí necesitaría encontrar, me voy a adelantar un poquito, déjenme ver si tengo por acá otros ejercicios. Ya, aquí tengo la resolución, les voy a explicar aquí un poco más adelante la parte de inecuaciones que justo es determinar el gráfico de los intervalos de positividad, ¿ok? Pero hasta ahí yo debería encontrar la inecuación, resolver la inecuación y en base al gráfico que encuentro en la inecuación, encuentro el dominio de esta función. En este caso, la parte rayada del intervalo de positividad sería desde menos infinito hasta menos 2 contenido,
unión, porque esta parte no equivale, sino esta de acá, desde 2 contenido hasta más infinito. Y este sería el dominio de mi función f de x igual a raíz cuadrada de x cuadrado menos 4. Entonces lo que quiero que entiendan es que, ¿qué necesito? Tengo que analizar qué valores tengo que dar a x para que la f de x pertenezca a los reales. Entonces en este caso, si tengo una raíz, todo lo de adentro debe necesariamente ser mayor o igual que 0 porque no puede ser negativo. ¿Ya? Eso. Ahora, por ejemplo, este ejercicio de acá, ¿qué pasa? Que yo tengo que f de x es igual a 2 dividido para x menos 5. Entonces me hago exactamente la misma pregunta. ¿Para qué valores de x la y, es decir, mi f de x, pertenece a los reales? Entonces, ¿qué tendría que analizar aquí? Que el denominador de una fracción no puede ser 0, porque si es 0 se volvería una indeterminación y ya no pertenece a los reales. Entonces tendría que analizar que x menos 5 no tiene que ser igual a 0, es decir que este menos 5 que está restando le paso al otro lado a sumar, y quiere decir que la x tiene que ser distinta de 5. Ese sería mi resultado. Entonces mi dominio de esta función serían todos los x que pertenecen a los reales, excepto aquí está menos el conjunto del número 5, porque aquí me dice que no puede ser el 5, entonces puedo darle cualquier número a x excepto el 5, ¿ya? Eso básicamente para entender qué es el dominio. Ahora, por ejemplo, para encontrar, ahora pues sí, para resolver esto de aquí, estas inecuaciones y encontrar los valores de los intervalos de positividad, vamos a ver este ejercicio de acá, estos dos ejercicios. Entonces, para yo resolver que esto les va a ayudar para su ejercicio, me parece que está, ¿dónde está? Creo que era el segundo. Aquí está. Encontrar el gráfico de intervalos de positividad y negatividad. Entonces, para resolver estos ejercicios deberían hacer este análisis. Primerito, descomponer en factores el polinomio, es decir, factorar. Todo lo que esté aquí, por ejemplo, este ejercicio ya está factorado. Aquí hay un valor absoluto que tendrían que primero analizar las propiedades de valor absoluto y después resolver la inecuación. Aquí tendría que factorar. Y esto también deberían factorar, pero fíjense que este polinomio de aquí yo tengo que pasarle a restar al otro lado y ahí sacar mínimo como múltiplo y factorar. ¿Listo? Entonces, lo mismo acá, yo tengo este polinomio, entonces primerito tengo que factorar. Una vez que factoro este polinomio de aquí, me queda x más 3 por x menos 2. Hay diferentes técnicas para factoreo, les recomiendo que para ecuaciones cuadráticas busquen el análisis mediante ASPA. ASPA simple, por lo general es un método muy rápido y muy fácil de encontrar para ecuaciones cuadráticas. ¿Sí? O si no, el básico o lo general que se suele utilizar es encontrar dos números que multiplicados, el más 3 y menos 2 me den menos 6, y sumados más 3 menos 2 me den el coeficiente de la x de grado 1, que sería 1. Ya, esa es otra forma. Pero bueno, y una vez que está factorado, yo tengo que encontrar las raíces. Aquí dice determinar las raíces. Entonces, ¿cómo determino las raíces? Cada uno de los factores tengo que igualar a 0. Entonces, x más 3 igual a 0. Si despejo la x, me quedaría que x es igual a menos 3. ¿Sí? Sería una raíz. Y la segunda raíz sería x menos 2 igualado a 0. Este menos 2 pasaría al otro lado a sumar y me quedaría que x es igual a 2. ¿Ya? Una vez que encuentro las raíces, tengo que encontrar qué multiplicidad tiene. Aquí dice determinar si es que es multiplicidad par o multiplicidad impar. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo ya tengo factorado el polinomio, aquí si por ejemplo este x más 3 está elevado a la 1, este x menos 2 está elevado a la 1, pero como es a la 1 no se le suele poner. Por ejemplo, en el ejercicio de aquí al lado, este x menos 2 está elevado al cuadrado y el x más 3 sigue elevado a la 1. Entonces, multiplicidad par significa que el exponente de este factor tiene que ser un número par, por ejemplo, 2, 4, 6, 8, etcétera, etcétera, etcétera. O en vez tiene que ser un número impar, ¿ok? Entonces, en este caso, x más 3 está elevado a la 1, por lo tanto es multiplicidad impar, porque el 1 es un número impar. Este x menos 2 está elevado a la 1, por lo tanto también es multiplicidad impar. Vamos acá, por ejemplo, una vez que encuentro las raíces, por ejemplo, aquí como x menos 5 está al cuadrado, tendría dos raíces iguales, que serían 5 y 5. Y como está al cuadrado, esta sería multiplicidad par. En cambio, este x más 3, si igual a 0, me quedaría x menos 3. Y esto sería multiplicidad impar porque está elevado a la 1. ¿Listo? Una vez que identifico la multiplicidad, ahora sí dibujo mi recta de los reales desde menos infinito hasta más infinito y coloco en orden mis raíces. Entonces primero es el menos 3 y mayor es el 2, entonces por eso el menos 3 va a la izquierda y el 2 a la derecha. ¿Listo? Ahora dibujo estos arcos que están aquí
y después. Entonces primero dibujo mi recta, coloco mis raíces y dibujo los arcos que conformen desde más infinito hasta cada una de las raíces, hasta acabar, ¿ok? Y ahora sí, empiezo siempre con positivo, siempre y cuando la X tenga un signo positivo. Si todas mis X tienen signo positivo, entonces empiezo por positivo. Siempre inicio con positivo, ¿listo? Y de ahí, ¿qué voy a hacer? Voy a analizar la raíz que esté al lado izquierdo. Entonces, aquí está mi signo positivo, la raíz que está al lado izquierdo sería este 2, que sería este factor de aquí, ¿no es cierto? Y voy a analizar qué multiplicidad tiene. Si es que este 2 es multiplicidad impar, significa que si a la derecha tengo un positivo, al otro lado tengo que tener cambiado, es decir, negativo. ¿Sí? Entonces, si aquí es impar, entonces si a la derecha es positivo, a la izquierda del otro arco debería ser negativo, es decir, lo contrario. Y listo, así encuentro este signo más. Y ahora, una vez que encontré este signo, perdón, este signo menos, me voy a la siguiente raíz que está al lado izquierdo. Siempre voy hacia el lado izquierdo, de derecha a izquierda. Entonces voy a la siguiente raíz que es menos 3. Y pregunto, ¿este menos 3 es multiplicidad impar? Entonces lo mismo. Si es que yo ya puse un menos, al otro lado tiene que ser lo contrario, es decir, un más. ¿Sí? Y de esa manera ya ubiqué este más que va fijo al inicio y este menos y este más que resultan de interpretar si es que es multiplicidad par o impar, que en este caso son impares. Y una vez que ya identifiqué más, este es menos y este es más, me fijo en la desigualdad. ¿Qué valor tiene mi desigualdad? Como aquí está el signo mayor e igual, entonces todas mis raíces son incluidas en las respuestas. Entonces aquí le pinto este número 2, le pinto este número menos 3 y esas formarían parte de mi solución final. Y ahora, como dice mayor, son todo lo que esté como positivo. Entonces, todo el positivo y todo el positivo. Y de esa manera ya tengo graficados los intervalos de positividad. ¿Listo? Vamos con el ejercicio siguiente. Entonces, en este caso yo tenía x menos 5 al cuadrado y x más 3. Entonces, si esto igual a 0, me quedaba x igual a 5, las dos raíces porque está al cuadrado. Y esto, como está al cuadrado, es multiplicidad par. Aquí puede estar a la cuarta, a la sexta, a la octava, igual sigue siendo par, ¿no? Y este está a la 1, puede estar al cubo, a la quinta, a la séptima, y sigue siendo multiplicidad impar. Entonces lo mismo, dibujo mi recta de los reales desde menos infinito hasta más infinito. Coloco mis arcos que formen parte de mis raíces. Menos 3 es menor que 5, por eso va a la izquierda y después el 5 a la derecha. Y empiezo con el signo más porque el signo de mis x es positivo. Entonces empiezo con más. Listo. Voy a la raíz que es 5. Entonces voy a mi raíz 5. Y pregunto, ¿la raíz 5 qué multiplicidad tiene? Como tiene multiplicidad par, en cambio, la multiplicidad par me dice que si es que a la derecha es positivo, a la izquierda tengo que mantener el mismo signo, es decir, positivo. Por eso aquí se repite el signo positivo. Si por el contrario, por ejemplo, yo hubiera tenido un menos, al otro lado, si es que esto es multiplicidad par, debería ser otro menos, ¿ya? Entonces, cuando es multiplicidad par, repito los signos, y si es multiplicidad impar, en cambio, signos alternados, ¿ok? Entonces así encuentro este más. Y de ahí me voy a la siguiente raíz, que sería este menos 3. Pregunto, veo qué multiplicidad tiene. Como es multiplicidad impar, entonces a la izquierda de la raíz debería ser signo contrario. Entonces, como ya está más, debería ser menos. ¿Sí? Ahora me fijo en el valor de la desigualdad. En este caso solo es menor. Fíjese que no hay el signo igual. Por lo tanto, todas mis raíces deberían ser conjuntos abiertos y por eso están como círculos. Fíjense que acá están encerrados, están pintados, es decir, que pertenecen a la solución. Y en cambio acá están abiertos porque este signo no hay el igual. Y como dice menor, entonces debería subrayar toda la parte que diga negativo y nada más. Así encontraría los intervalos de positividad para todos estos ejercicios de acá. ¿Listo? Entonces, volviendo un poquito a este ejercicio que estábamos analizando acá, fíjense. Para yo encontrar el dominio de esta función tenía que hacer que x al cuadrado menos 4 tiene que ser mayor o igual que 0 para que esta raíz me salga positiva, ¿verdad? Y no sea negativa. Entonces, primer paso, factoramos, ya factoramos, encontramos las raíces. X menos 2 igual a 0 sería x igual a 2. X más 2 igual a 0 sería x igual a menos 2. Y como está elevado a la 1, multiplicidad impar ambos, ¿sí? Entonces dibujo mi recta de los reales, ubico mis raíces, primero es el menos 2, a la derecha va el 2, dibujo los arcos y empiezo con positivo porque mis x tienen signo positivo. Ese sería el análisis, ¿listo? Y de ahí voy haciendo la pregunta. Entonces empiezo con positivo y veo la raíz 2. La raíz 2 es multiplicidad impar, entonces si es que yo puse más, a la izquierda debe estar signo contrario, es decir, menos.
Voy a la siguiente raíz es menos 2 es multiplicidad impar, entonces como ya puse menos, debería poner al otro lado más. Y ahora me voy al signo de la desigualdad, como dice igual, las dos puntitos son subrayados, es decir, que pertenecen a mi conjunto, son cerrados, y como dice mayor, es todo lo positivo. Entonces, en este caso, como a mí me dicen que encuentre el dominio de la función, es decir, tengo que resolver esto de aquí, yo tengo que encontrar a qué pertenecen estos signos sombreados. Entonces, para eso digo que el dominio de mi función que estábamos analizando son los x que pertenecen a los rangos que están pintados. ¿Desde dónde? Desde menos infinito hasta menos 2, y menos 2 debería estar cerrado, fíjense porque forma parte de la desigualdad. Unión con este intervalo de acá que sería desde 2 cerrado hasta más infinito. Y de esta manera encuentro el dominio de esta función analizando esta desigualdad. ¿Sí? Entonces más o menos así ustedes pueden encontrar esta parte de intervalos de positividad y si les pide el dominio de una función simple. Ya, entonces vamos a continuar por ejemplo con este tipo de ejercicios que les pide encontrar el dominio de las siguientes funciones. Aquí por favor en este ejercicio, este número me parece que estaba menos 2, por favor para que le corrijan, es solo 2, ya. Aquí era 2, no era menos 2, está mal copiado ese ejercicio, por favor ahí para que le corrijan, ya. Ahora, entonces, por ejemplo, les voy a plantear este ejercicio. Entonces, para que entiendan un poquito. Entonces, me dice que mi función f de x, ahora, ¿qué significa? Que tiene, que es por partes. O sea, ya no es una sola función como acá arriba, que es un solo 2 y 2 sobre x menos 5, o esta raíz, o este x cuadrado más 5. Sino que ahora están dos funciones ahí mismo. Solo que dice que este f de x vale 3, siempre y cuando la x sea menor o igual que 2, y vale x al cuadrado menos 4 cuando las x son mayores que 2. ¿Listo? Entonces, ¿cómo tendría que analizar esto de aquí? Fíjense que ya no es una sola función, como les digo, ahora son dos, pueden estar tres, pueden estar cuatro. Por ejemplo, aquí tienen tres funciones distintas. Pueden estar 4, 5, 6, etc. Pero les van a ir diciendo en qué intervalos están, en qué dominio, fíjense. Esto de aquí ya les está diciendo el dominio. ¿Por qué? Porque el dominio son las de x. Las de x, yo necesito saber, miren, las de x que pertenecen a los reales, excepto el 5. Las de x que pertenecen desde menos infinito a menos 2, de 2 a más infinito. Las de x que pertenecen a los reales. Entonces fíjense que para sacar el dominio yo necesito encontrar qué valores de x hacen que la f de x pertenezca a los reales. Entonces fíjense en este caso cómo analizo yo. Que dice que tiene el valor de f de x igual a 3. ¿Qué es f de x igual a 3? Si yo dibujo mi plano x y y, esta f de x recuerden que siempre es y, entonces y es igual a 3. ¿Qué es y igual a 3? Una línea recta que pasa por el punto y igual a 3, ¿sí? Y dice que hasta dónde va, hasta los valores de x menor o igual que 2. Entonces voy a los de x, ¿dónde está el 2? Aquí está el 2, entonces hasta este punto, como dice igual, entonces fíjense que aquí está subseñalado este punto, es decir, pertenece a mi función. Entonces todo esto es el inicio de la función y ahí termina ese 3. Y después, ¿qué valor toma? Toma el valor de la función x al cuadrado menos 4, que esto es una parábola, que por eso le dibujé aquí con puntos suspensivos para que vean que es una parábola. Y cruza por el punto menos 2 y 2, y aquí en el eje Y cruza por menos 4. Ya, esto les puedo explicar también, es muy útil cómo encontrar estas funciones rápidamente por cambios estructurales. Ya, les voy a explicar también un poquito eso. Entonces tengo yo esta parábola y esta parábola después de que sale del 2, que desde ahí empieza mi función, toma el valor de la función, toma el valor de la parábola. Entonces fíjese que esta parábola vendría por acá y si es que dibujo toda esta parábola sería hasta por acá hasta el infinito y esto se va también hasta el infinito. Entonces, para yo encontrar el dominio de esta función, gráficamente es mucho más fácil porque yo tengo que ver desde menos infinito hasta más infinito en el eje de las x para encontrar el dominio. ¿Dónde hay mi función? En este intervalo, en las x. Y si yo quiero sacar el rango de la función, en cambio, voy a ver en el eje y, desde menos infinito que está abajo hasta más infinito que está en la parte de arriba, ¿ya? Pero eso es el eje y para ver el rango de la función. Si quiero ver el dominio en el eje x, si quiero ver el rango en el eje y, ¿ya? Entonces, en este caso, como a mí ya me están dando los dominios de mis funciones, fíjense, igual acá, igual acá, igual acá, todos estos ya son los dominios de las funciones. Entonces únicamente tienen que analizar de dónde a dónde van. Entonces si me dice que x es menor o igual que 2, es decir, menor o igual que 2, ¿esto hasta dónde se va? Hasta el infinito.
Y dice que ahora toma este valor desde 2 hasta dónde. Como me dice mayor, ¿esto dónde se va? Al infinito. Entonces, de menos infinito hasta el infinito, ese sería el dominio de esta función. ¿Sí? Eso tendrían que analizar en cada una de las funciones, pero gráficamente tienen que ir viendo porque es mucho más fácil. Veo en el eje X, entonces si hay función, si hay función, si hay función, aquí se para, pero acá continúa, y si hay función, si hay función y se va al infinito, entonces en todo el intervalo hay función, es decir, todos los reales. Por ejemplo, aquí si a mí me pidieran sacar el recorrido o el rango de esta función, yo tendría que analizar desde menos infinito a más infinito y tengo que ver dónde empieza mi función. Entonces, fíjense, aquí voy a bien, no hay función, no hay función. Vean que esta parte solo es para señalar que era una palabra, pero no es la función. Entonces, no hay, no hay, no hay, no hay. ¿Dónde empieza? Aquí, en el 2. En cuando llévale 0. Cuando llévale 0 y x2, aquí empieza, ¿verdad? Entonces, si yo veo desde abajo hacia arriba, aquí recién empieza mi función y aquí también toma este valor, pero también sigue tomando la parábola y se va al infinito. Entonces, ¿cuál sería el recorrido o el rango de esta función? Desde el 0, porque aquí está mi y igual a 0 y se va al infinito, porque recuerden que tengo que ver en el eje y. Entonces sería desde el 0 sin contener, porque fíjense que esto es abierto, ¿hasta dónde? Hasta el más infinito. Y ese sería el rango de esta función, ¿sí? Eso nada más para que lo tengan en cuenta. ¿Qué más? No sé si me salté algo más. Esto ya les expliqué. Esto también ya les expliqué un poquito. Bueno, aquí estaba un poquito desarrollado que me pidieron uno de sus compañeros. Le analicé un poquito este ejercicio, entonces para que ustedes puedan ver, para que no tengan problemas con valor absoluto. El valor absoluto únicamente tienen que identificar cuáles son sus propiedades. Creo que lo tenía abierto, aquí están. Esta tablita igual ya les voy a compartir, está sacada del libro de Silva, de la parte de valor absoluto. Aquí añadí nada más estas dos que faltaban y aquí estarían todas las propiedades que ustedes necesitan saber de valor absoluto. Entonces yo tengo que identificar este ejercicio, por ejemplo me dice que el valor absoluto de x menos 3 tiene que ser mayor o igual que 2. Entonces voy a mi tablita y donde está un mayor o igual que 2 sería este de aquí. Cuando x es mayor o igual que a, sería este de aquí. Entonces, ¿qué me dice? Que esto equivale a mayor o igual que 0, intersección, perdón, estoy mal. Es mayor o igual, perdón, no es menor, es este de acá abajo. Entonces x, valor absoluto de x, mayor o igual que a, sería este de aquí. Entonces esto aquí equivale a que x sea mayor o igual que 2, unión con x menor o igual que menos 2. Perdón, x mayor o igual que a, unión con x menor o igual que menos a. Entonces, ¿qué es mi a en mi ejercicio? El 2. ¿Y qué es esta x? El x menos 3. Entonces, como esto es una unión, yo puedo poner al revés, puedo poner primero el uno, después el otro, no me importa porque eso es una unión, me daría lo mismo. Ahora, x mayor o igual que a estaría aquí, sería x menos 3 mayor o igual que 2, unión con x menos 3, que sería esta x menor o igual que menos a, es decir, menor o igual que menos 2, ¿sí? Entonces ahí lo que tendría que hacer es encontrar el rango, perdón, el intervalo de x, entonces este menos 3 pasaría al otro lado a sumar, menos 2 más 3 sería 1 positivo, este menos 3 pasaría al otro lado a sumar, 2 más 3 sería 5. Entonces me dice que esta función es x menor o igual que 1, es decir, de menos infinito a 1, unión con x mayor o igual que 5. Entonces aquí está de menos infinito a 1, unión de 5 a más infinito. Y fíjense que estos sí pertenecen a la función, el 1 y el 5. ¿Ya? Entonces eso nada más para que hagan el valor absoluto, no es muy complicado, solo tienen que revisar a qué corresponde nada más y resolver. ¿Listo? ¿Qué más tenemos por aquí? Ya. Entonces, ahora sí viene lo interesante. Para que ustedes puedan dibujar y graficar una función a mano, les voy a explicar cómo graficar a mano sin necesidad de utilizar nuestro buen amigo el GeoGebra o cualquier otro programa que ustedes utilicen para graficar, que obviamente es nos ayuda mucho para encontrar y diferenciar este tipo de funciones, pero como ustedes van a ser futuros ingenieros, necesitan saber matemáticamente cómo poder graficar una función. Entonces para ello les voy a analizar algunos términos que necesitan saber para poder graficar una función, que son los más utilizados. Entonces voy a poner este ejemplo, que me dice que f de x es igual a x más 1 dividido para x menos 2. ¿Qué me pide hacer? Prácticamente muchas cosas. Intersección con los ejes, simetría de la función, encontrar el dominio y el rango, buscar las asíntotas, los intervalos de positividad, la monotonía y finalmente graficar con todo esto de aquí. ¿Ya? Entonces vamos a ir analizando paso por paso.
Entonces primero me pide la intersección con los ejes. Entonces para yo encontrar la intersección con los ejes de una función, tengo que primero hacer que y igual a 0. Es decir, acuérdense que f de x vale y, entonces y igual a f de x igual a x más 1 sobre x menos 2. Y voy a hacer que y valga 0. Y esto va a ser la intersección con el eje x. Es decir, una vez que yo haga y igual 0, voy a encontrar qué valores de x son intersecados en el eje x. ¿Ok? Entonces, y es igual a f de x y es igual a x más 1 sobre x menos 2. Entonces yo hago que y valga 0. Entonces 0 igual a x más 1 sobre x menos 2. Como esto es una igualdad, este que está a dividir pasa a multiplicar con el 0 y se elimina. Entonces me quedaría 0 igual a x más 1. Y este más 1 que está sumando pasaría a restar al otro lado. Entonces me quedaría que x es igual a menos 1. ¿Ya? Entonces cuando y vale 0, x vale menos 1. Ya encontré mi primer punto de intersección. ¿Listo? Ahora, voy a hacer x igual a 0 y voy a encontrar la intersección ahora, pero con el eje y. Entonces lo mismo. Y es igual a f de x y es igual a x más 1 sobre x menos 2. Entonces, y es igual, donde esté la x pongo el 0. Entonces 0 más 1, 0 menos 2. 1 dividido para menos 2 sería menos 1 medio. Entonces cuando x vale 0, y vale menos 1 medio. Entonces ya encontré los puntos de intersección por donde va a pasar esta función. Si por ejemplo una vez que yo realice este y igual a 0 y no encuentro una igualdad o me sale por ejemplo 0 igual a 1 o 1 igual a 3 o cosas que no tienen sentidos, quiere decir que no existe una intersección con el eje, ya sea el x o sea el y. ¿Listo? Eso tienen que identificar nada más. Entonces, en este caso sí tenemos intersección, entonces cuando y vale 0 x vale menos 1 y cuando x vale 0 y vale menos 1 medio. Seguimos. Simetría. Para encontrar la simetría de una función, yo tengo que analizar si es que es una función par o es una función impar. Para que la función sea par, tengo que hacer que f de x sea igual a la f evaluada en menos x. ¿Sí? Y si es que esto se cumple, quiere decir que es simétrico con el eje y. ¿Sí? Entonces, aquí dice que f de x tengo que hacer igual f de menos x. Entonces, donde haya x, tengo que reemplazar y poner menos x. Entonces, mi f de menos x sería igual, todo donde esté x le pongo menos x. Entonces, menos x y el resto se queda igual. Entonces, menos x más 1 y me quedaría menos x menos 2. ¿Esta expresión es la misma que mi f de x normal? No, entonces es diferente a f de x. Por lo tanto, esta función no es par. ¿Ya? Quiere decir que no es simétrica con el eje y. Ahora, función impar, yo tengo que hacer que mi f de x sea igual a menos f de menos x. Es decir, a este resultado que ya encontré de la f de menos x, ponerle un signo negativo adelante. Y si es que me da el mismo f de x, entonces es simétrica, pero ahora con el origen. ¿Ya? Si no, no es simétrica, es decir, no es impar. Entonces hago lo mismo, menos f de menos x, entonces pongo el menos y la evalúa mi función en menos x y me quedaría, este menos le voy a pasar al numerador, me quedaría menos x más 1, menos por menos más y menos por este más del 1, menos. Entonces me queda x menos 1 sobre menos x menos 2. ¿Esto de aquí es igual a esto? No, por lo tanto es diferente de f de x, entonces la función tampoco es impar. No es ni par ni impar. ¿Listo? Quiere decir que no es simétrica ni con el eje y ni con el origen. Ahora, seguimos, dominio y rango. Entonces acuérdense, para sacar el dominio de la función yo necesito encontrar para qué valores de x hacen que la y pertenezca a los reales. Y en cambio el rango es al revés, qué valores de y hacen que la x pertenezca a los reales. Entonces para encontrar el dominio tengo que despejar la y, que por lo general ya está despejado porque mi y es mi f de x. Entonces y es igual a f de x y es una fracción. Entonces acuérdense qué pasaba cuando yo tenía una fracción. Voy a subir un poquito más acá el ejercicio que tenía aquí, fíjense. Cuando yo tengo una fracción, ¿cómo sacaba el dominio? Quiere decir que el denominador yo tengo que hacerle diferente de 0. Ahí encuentro el dominio. Entonces vamos a ver acá que tenía. Entonces, y es igual a x más 1 sobre x menos 2. Entonces solo tengo que analizar que el denominador no puede ser 0. Fíjense, entonces x menos 2 diferente de 0. Quiere decir que este menos 2 pasaría al otro lado a sumar, entonces x no puede ser 2, tiene que ser diferente de 2. Entonces, ¿cuál es el dominio de mi función? Los x que pertenecen a toditos los números reales, excepto el número 2. Y ese sería el dominio. ¿Ya? Ahora voy a encontrar el rango. Para encontrar el rango, entonces ahora tengo que despejar la x.
Entonces yo tengo mi función y igual a x más 1 sobre x menos 2, pero tengo que despejar la x en función de y. Ya, entonces para esto, este denominador le paso al otro lado a multiplicar y me quedaría, por propiedad distributiva, me quedaría x por y menos 2y, y esto es igual a x más 1. Este x le voy a pasar al otro lado a restar, y este menos 2y que está restando le voy a pasar al otro lado sumando, y aquí voy a sacar factor común x y menos 1, y al otro lado me quedaría 2y más 1, y este que está multiplicando pasaría al otro lado a dividir. Y fíjense que ahora ya despejé la x en función de y ahora sí, así como está, tengo que encontrar, como fíjense que es otra fracción, entonces tengo que hacer el mismo análisis. Lo que está de denominador no puede ser 0. Entonces y menos 1 diferente de 0, por lo tanto y tiene que ser diferente de 1. Entonces el rango de mi función va a ser los y, fíjese que ahora son los y que pertenecen a todos los números reales excepto el 1. Aquí no se ve muy bien, pero es el 1, ¿sí? El valor 1. ¿Listo? Entonces ya tengo el dominio, ya tengo el rango. ¿Qué quiere decir esto de aquí? Que mi función en el eje X va a tener todos los valores de los reales excepto el 2, o sea que no va a pasar por el 2 en X. Y en cambio el rango me dice que va a tener todos los valores en el eje Y, pero no va a pasar por el 1. Entonces ya vamos a ver cómo me queda esa gráfica. Para ello me ayudo también de las asíntotas. Las asíntotas son líneas que por donde no cruza la gráfica, nuestra función. Entonces las asíntotas, bueno, hay tres tipos, verticales, horizontales y oblicuas, pero las oblicuas las estudiarán posteriormente, espero el próximo semestre. Ahorita me gustaría que entiendan las verticales y las horizontales, que son las más importantes. Entonces la vertical dice que para encontrar asíntotas verticales, yo debo igualar el denominador a 0. Así encuentro la asíntota vertical. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo una función que no tenga denominador, no tiene asíntota vertical. Es decir, que solo las funciones que sean fracciones van a tener asíntotas verticales, ¿ya? Y para encontrar la horizontal, yo tengo que comparar el grado de los polinomios del numerador y el denominador. Entonces, hago tres análisis. Si es que el grado del numerador es menor que el grado del denominador, existe una asíntota horizontal en la recta y igual a 0. Ahí tengo una asíntota horizontal. Si el grado del numerador es igual al grado del denominador, existe una asíntota horizontal que yo le pongo como y igual al coeficiente del mayor grado del numerador dividido para el coeficiente del mayor grado del denominador. ¿Ya? Entonces, ya vamos a ver en este caso cómo nos queda, porque justo estamos en este caso. Y si es que el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, no existe asíntota horizontal. ¿Ya? Entonces vamos viendo. Asíntota vertical, entonces dice que iguala el denominador a 0. Entonces x menos 2 igualado a 0, es decir, x igual a 2. Aquí está mi asíntota vertical. Entonces quiere decir que por aquí no va a pasar mi función. Y fíjese que tiene mucho sentido con lo que acabamos de encontrar el dominio. Porque el dominio me dice que mi función va a estar perteneciente en todos los reales excepto en el número 2. Entonces fíjese que esto tiene que ser una similitud. Entonces si aquí me dice que no va a pasar por el 2, quiere decir que el dominio no puede ser ese 2. ¿Sí? Eso para que lo tengan en cuenta. Ahora, ¿qué más? Asíntota horizontal. Entonces, grado del numerador, grado del denominador. ¿Qué grado es este polinomio? Grado 1 y este polinomio grado 1. Entonces, como tienen el mismo grado, la asíntota horizontal está en los valores de los coeficientes de mayor grado, es decir, el coeficiente que le acompaña a las x. Si por ejemplo aquí tuviera x al cuadrado y x al cuadrado, el coeficiente que le acompaña a x al cuadrado, siempre el de mayor grado. Entonces en este caso sería x, el coeficiente es 1 y el coeficiente de la x de abajo sería otro 1. Entonces quiere decir que en la recta y igual a 1 tengo una asíntota horizontal. Y esto de aquí, la asíntota horizontal, también tiene que tener concordancia con el rango de la función, porque eso es en mi variable y. Fíjese que me dice que va a estar perteneciente en todas las y, excepto en el número 1, ¿sí? Y es lo mismo que acabamos de encontrar acá, excepto en la recta, perdón, y igual a 1, no va a haber esa función. Ahí están las asíntotas, ¿sí? Vamos ahora con los intervalos de positividad. Para encontrar los intervalos de positividad, bueno, ya analizamos un poquito más arriba, pero ¿qué me va a ayudar esto en funciones o para graficar? Esto es muy importante y se van a dar cuenta por qué. Para encontrar este intervalo yo tengo que hacer únicamente a mi función y hacer mayor o igual que 0. Siempre hago este análisis, y mayor o igual que 0, para encontrar los intervalos de positividad. Entonces, ¿qué es y? Mi función x más 1 sobre x menos 2 mayor o igual que 0.
Esto ya está factorado, entonces únicamente saco mis raíces. Mis raíces sería x más 1 igualado a 0, es decir, x igual a menos 1. Y x menos 2 igualado a 0, es decir, x igual a 2. Ubico mis raíces en mi recta de los reales, menos 2 y 2. Dibujo mis arcos. Y ahora viene una cosa. Aquí yo tengo una fracción y una desigualdad. Este igual me identifica que sí pertenecen las raíces a mi función, pero ¿cuál es el problema? Que mi fracción, acuérdense que el denominador no puede ser cero, y fíjese que aquí no puedo decir que sea mayor e igual que cero la parte de abajo porque se vuelve una indeterminación. Entonces, este igual, cuando ustedes tengan desigualdades y una fracción, este igual únicamente se refiere al numerador, nunca puede ser al denominador. Por eso fíjense que la raíz que salió del x más 1, aquí está pintada porque sí es igual y pertenece a mi función, pero la raíz del 2 que viene del x menos 2 tiene que ser conjunto abierto porque no puede ser 0, ¿sí? Entonces ahí este es abierto y este es cerrado. Y ya dibujé mis arcos. Como mis x empiezan con positivo, entonces empiezo con el signo más. Y veo la multiplicidad, acuérdense, multiplicidad impar porque este x menos 1 está a la 1 y este x menos 2 también está a la 1. Entonces, si está más al lado derecho, la raíz de 2 viene de la multiplicidad impar, entonces al otro lado es signo contrario, es decir, menos. Igual el menos 1 viene de multiplicidad impar, entonces si ya está menos al un lado, tiene que estar positivo al otro lado. Y nada más. Hasta ahí los intervalos de positividad en funciones. ¿Por qué no tengo que ubicar el mayor igual que 0, es decir, pintar los positivos y nada de esto? Esto únicamente me ayuda a identificar, cuando yo voy a graficar funciones, cuando mi función es positiva, cuando mi función es negativa y cuando otra vez es positiva. Entonces fíjense la importancia de esto de aquí. Ya vamos a ver en el gráfico cómo concuerda todo lo que estamos sacando. Entonces fíjense que esta me está diciendo que cuando verán que este menos de infinito a más de infinito son los valores de x, ¿no es cierto? Entonces me está diciendo que desde menos de infinito a menos 1, mi ecuación va a ser positiva en el lado de las y, va a ser positiva en las y desde menos 1 hasta 2 en el x, la función es negativa en y desde 2 hasta más infinito en el eje x, mi función es positiva en el eje y, ¿sí? Ya vamos a analizar más adelante cómo nos queda esto de aquí. Después tenemos la monotonía. La monotonía es prácticamente, digamos, el paso final antes ya de graficar, porque lo que necesito, lo que me ayuda a identificar esto es como si mi función es decreciente o mi función es creciente, nada más. Entonces para ello hay algunos análisis, pero el más rápido es dar valores en los intervalos donde yo ya tengo definido según mis intervalos de positividad. Entonces aquí yo ya saqué mis intervalos de menos infinito a menos 1, de menos 1 a 2 y de 2 a más infinito, como está aquí. Menos infinito a menos 1 a 2 y de 2 a más infinito. Fíjese que el menos 1 era cerrado y el 2 es abierto, ¿sí? Ahora, en cada uno de estos intervalos yo voy a analizar qué pasa con la función y lo único que hago es dar valores a la función dentro de este intervalo, o sea, es decir, dar valores a x y encontrar los valores de y, pero cumpliendo siempre lo siguiente, que mi valor que dé en x1 tiene que ser necesariamente menor que x2. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo este intervalo de menos infinito a menos 1, mi x1 va, si pongo un menos 1, entonces mi x2 tiene que ser mayor, tiene que ser menos 1, porque el x1 tiene que ser menor que x2. Entonces, eso sí, mucho cuidado con los números negativos, porque el menos 2 es menor que el menos 1. ¿Sí? Eso sí, mucho cuidado. Entonces voy a analizar cuando la x es menos 2, entonces y vale un cuarto, y cuando la x es menos 1, la y vale 0. ¿Sí? Y lo que hago al final es analizar qué pasa con mi f de x1 y mi f de x2. Entonces mi función evaluada en x1, que es menos 2, me dio un cuarto, y mi función evaluada en x2 me dio 0. El un cuarto con respecto al 0 es mayor. Entonces cuando f de x1 es mayor que f de x2, esta función decrece en este intervalo. ¿Sí? Entonces el mismo análisis tengo que hacer con cada intervalo. Este caso de menos 1 a 2, entonces doy valores 0 y 1, tomando en cuenta que el 0 es menor que el 1, reemplazo en la y para encontrar los valores de y me doy cuenta que menos 1 medio es mayor que menos 2, por lo tanto la función también decrece en este intervalo. Y finalmente en el otro de 2 a más infinito puse los valores 3 y 4 y me dio 4 y 2.5 en y, quiere decir que el 4 es mayor que el 2.5, por lo tanto la función también decrece. Si aquí me sale por ejemplo menor, entonces la función crece. Ahora, ¿cómo crece y decrece? Aquí están unos ejemplos. La función puede decrecer de esta manera, puede decrecer de esta otra manera, o puede crecer de esta manera o crecer de esta otra manera. ¿Sí?
Entonces únicamente ya me falta graficar y esto es básicamente un bosquejo a mano alzada, no es exacta la gráfica, pero con los valores que yo saqué en un inicio se van a dar cuenta que es muy útil graficar esto de aquí. Entonces, ¿de qué me voy a? Voy a volver otra vez a todo lo que hice en un inicio. Intersección con los ejes. Entonces me dice que cuando y vale 0, x vale menos 1 y cuando x vale 0, y vale menos 1 medio. Entonces vamos a ver qué pasó en mi gráfica. Cuando x vale 0, y vale menos 1 medio y cuando y vale 0, x vale menos 1. Aquí está el punto menos 1 y el punto menos 1 medio. Ahora, únicamente yo qué hice, dibujé estos dos puntos y dibujé mis asíntotas. Fíjense qué más tengo por acá, voy a ver mis asíntotas. Me dice que yo tengo una asíntota vertical en x igual 2 y una asíntota horizontal en y igual a 1. Entonces vamos a ver, cuando y vale 1 tengo esta asíntota entrepunteada que es una asíntota horizontal y cuando x vale 2 tengo esta asíntota vertical. Entonces fíjense, yo ya sé que en el intervalo desde menos infinito a menos 1 mi función es decreciente. Entonces, si yo ya tengo aquí una asíntota horizontal y tengo otra vertical y va a cruzar por estos puntos, no puede la gráfica venir por acá porque se atravesaría esta asíntota y no puede atravesarse las asíntotas. Y aún encima más, esto de acá, fíjense los intervalos de positividad, me dice que tiene que ser positivo desde menos infinito a menos 1. Es decir, que debe estar positiva las y en este intervalo desde menos infinito a menos 1. Por eso debería empezar por aquí mi función sinto para la asíntota. Y como decrece, entonces decrece por estos puntos que ya encontré de corte. Y como aquí tengo otra asíntota que no puede cruzarse, fin, se me va para abajo. ¿Sí? Entonces fíjense cómo yo puedo graficar esta parte de aquí con todo el análisis que hice de mis asíntotas, mi cruce por los ejes y los intervalos de positividad. Ahora fíjense los intervalos de positividad. Me dice que la y es positiva de menos infinito a menos 1. Fíjese que estos valores son positivos. Pero ¿qué pasó desde menos 1 hasta 2? La gráfica ya se fue hacia abajo a los negativos. Fíjese aquí decía negativo. Y ahora, ¿qué pasa? Dice que es positivo de 2 a más infinito. Entonces, de 2 a más infinito, para que sea positiva la y no pase por esta asíntota ni por esta asíntota, entonces necesariamente mi gráfica tiene que ser por este sentido de acá. Y fíjense que yo ya sé que decrece, porque aquí me dice que desde 2 a más infinito la gráfica decrece. Entonces, no puede decrecer así porque tocaría con las asíntotas, por lo tanto decrece de esta manera, fíjense. Y así me quedaría la función. Y vamos a graficar esta misma función en nuestro buen amigo el GeoGebra para que ustedes vean todo el análisis que acabamos de hacer. Sería x más 1 sobre x menos 2. Entonces vamos a poner nuestra f de x que va a ser igual a x más 1. Era x más 1, ¿verdad? Sobre x menos 2. Entonces esto dividido para x menos 2. ¿Ya? Pues fíjese cómo nos queda la gráfica, tal y como la dibujamos anteriormente. ¿Por dónde cruza? Por menos 1 cuando y vale 0, x vale menos 1 y cuando x vale 0, y vale menos 1 medio, ahí está el 0.5. Las gráficas decrecen y fíjese que no topan a qué rectas. Le voy a dibujar aquí a mi y igual a 1. Ese es mi asíntota horizontal. Fíjese que la gráfica no topa con esa recta, sino que se va al infinito. Y también tenía otra, la recta vertical, x igual a 2. Fíjese que aquí está mi asíntota vertical, que la gráfica tampoco, por más que ustedes le alarguen hasta el infinito, nunca va a pasar por ahí. De igual manera hacia arriba. Entonces fíjese cómo me queda esta gráfica a relación del gráfico que hicimos con todo el análisis de la gráfica de funciones. Es muy similar, ¿sí? Entonces fíjense que aquí también corroboramos la parte del dominio. El dominio me dice que vea desde menos infinito a más infinito en el eje X. Entonces veo que aquí tengo función, tengo función, tengo función, pero aquí se fue al más infinito y no pasó por este punto, por el 2. Y aquí volvió otra vez y se fue al infinito. Entonces todos los reales excepto qué número, el 2 en el dominio. Y en cambio el rango desde menos infinito a más infinito, voy viendo aquí tengo función y aquí se fue, pero aquí volvió a aparecer y se fue al infinito. Entonces, ¿por dónde no pasó? Por el 1. Entonces, todas las y que pertenecen a los reales, excepto quién, el 1. ¿Ya? Entonces, de esa manera pueden ustedes hacer una analogía con lo que pueden sacar matemáticamente y lo que pueden sacar de forma gráfica. ¿Listo? Entonces, aquí también, de esta manera pueden graficar las funciones, pueden realizar todo el análisis que les enseñé para verificar que salga la función y pueden ayudarse también del GeoGebra para que ustedes puedan ver si están en lo correcto. Los intervalos de positividad ya les acabé de mencionar.
encontrar el dominio de estas funciones, únicamente tienen que analizar de dónde a dónde va estas x, porque todas estas x ya son mis dominios. Entonces, de igual manera, ahora nos pide encontrar el dominio y el recorrido de estas funciones de acá. Ahora acuérdense que esto ya es nuestro dominio, únicamente tiene que ver desde dónde hasta dónde va. Y ahora aquí, por ejemplo, esta es únicamente una función, no es una función por partes, es decir, que esto no me limita el dominio. Entonces aquí sí tengo que encontrar el dominio y el recorrido de la función. Ahora, para encontrar el dominio aquí, fíjense cómo les indiqué en la parte de acá arriba, si ustedes se acuerdan, vamos a ver dónde estaba, esto no, por ejemplo, este f de x, fíjese que yo tenía una raíz. Entonces, ¿yo qué dije para encontrar el dominio? ¿Qué necesitaba hacer? Que lo de adentro de la raíz tiene que ser positivo o igual a cero, es decir, mayor o igual que cero. No puede ser negativo porque no me puede dar una raíz negativa. Entonces, en este caso es lo mismo, pero ahora toda esta fracción de aquí tendría que hacer mayor o igual que cero y resolver esa desigualdad. Lo mismo tendría que factorar tanto arriba como abajo, encontrar las raíces, etcétera, etcétera. Entonces, el dominio podría yo encontrar esta función. Pero, ¿qué pasa con el recorrido o rango de la función? Entonces, vamos a ver en cambio acá el análisis que hicimos en este ejercicio que para encontrar el rango que hicimos, despejamos la x. Y una vez despejada la x en función de y, ahí encontramos el rango. Ahora, ¿qué pasa aquí? Que yo tendría que despejar la x y fíjese que yo tengo un polinomio de segundo grado arriba y un polinomio de segundo grado abajo. Y para sacar esta raíz tendría que elevar ambos lados al cuadrado, etcétera, etcétera. Entonces me va a ser sumamente extenso o complicado despejar esta x. Entonces ahí sí, cuando ya vean que en realidad está muy complicado despejar la x, ahí sí nos vamos a ayudar de nuestro buen amigo el GeoGebra para gráficamente identificar cuál es el dominio y cuál es el rango de la función. Entonces, como les había mencionado, el dominio se ve desde menos infinito a más infinito en el eje X y el rango de la función desde menos infinito a más infinito en el eje Y. ¿Sí? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Vamos a quitar esto de aquí que ya no nos sirve. Entonces voy a poner, por ejemplo, la función x al cuadrado, que es una parábola de centro en el origen. Y voy a aprovechar ahorita que estoy justamente poniendo otra gráfica, a explicarles un poquito sobre cambios estructurales. Cambios estructurales en funciones es muy importante y es súper fácil darse cuenta de cómo va cambiando mi función. Solo tienen que analizar unas cosas sencillas nada más. Cuando yo a mi función, así tal como está, le sumo, por ejemplo, un valor externo, digamos, le pongo un más 4. Si a mi función le sumo un valor, una constante cualquiera, por ejemplo, en este caso un 4, ¿qué va a pasar? Que esta función que yo tengo ya graficada, que es mi x al cuadrado, que está con centro en el origen, se va a desplazar verticalmente 4 unidades hacia arriba. Entonces vamos a ver, más 4. ¿Sí? Entonces fíjense que ahora donde está el 4 está ahora el centro de el extremo, fíjese, el vértice de mi parábola. De mi parábola ya no está en el centro del origen, sino que se desplazó 4 unidades hacia arriba. Y así yo puedo dibujar fácilmente la función x al cuadrado menos 4. Ahora fíjense qué más puedo hacer. Si es que en cambio a la función que era f de x al cuadrado, esta es nuestra original, yo le resto una constante, por ejemplo un menos 3, ¿qué creen que va a pasar? Si es que yo le sumé y se fue para arriba mi función, en este caso si yo le resto se va a ir hacia abajo. ¿Sí bien? Entonces ahora el centro de este vértice está en menos 3. ¿Sí se dan cuenta? Eso es en cambio cuando yo quiero sumar. Entonces cuando yo sumo una constante afuera de toda mi función, se va a hacer un desplazamiento vertical hacia arriba y si yo resto se va a hacer un desplazamiento vertical hacia abajo. ¿Listo? Ahora, ¿cómo yo hago que se desplace horizontalmente a la derecha o a la izquierda? Entonces, ahora lo que tengo que hacer es evaluar a mi función que dice que f de x es igual a x al cuadrado. Ahora evalúo mi función que dentro de la x yo voy a sumar o restar un valor. Es decir, que aquí adentro yo voy a, por ejemplo, sumar un 4 adentro de la x al cuadrado. Si yo sumo
una constante dentro, se evalúa mi función con x más 4, es decir, mi constante, mi variable x sumada a una constante, ¿qué va a pasar? Que la gráfica se va a desplazar hacia la izquierda. Fíjense, ahora el vértice de mi parábola está en menos 4 y se desplazó hacia la izquierda. Y ahora, ¿cómo hago para que se desplace a la derecha? Únicamente tendría que evaluar a mi función en x, por ejemplo, menos 5, pongamos. ¿Qué va a pasar? Que ahora nuestro centro de la parábola va a estar en 5 positivo en la x. ¿Sí? Fíjense, ahora está acá. Entonces, de esta manera yo puedo hacer cambios, esto se llama cambios estructurales, es que a partir de una función que yo conozco, yo puedo transformarle y conseguir la que me pidan. Entonces, por ejemplo, voy a regresar. Si por ejemplo me piden una función que diga x menos 2, todo esto elevado al cuadrado, vamos a poner, permítanme un segundito, esto de aquí, ¿dónde está? Al cuadrado, bueno, ya se me aumentó, bueno, no hay problema. Y por ejemplo yo qué sé, más 3. Entonces aún no le voy a graficar, pero ¿qué creen que pase esto de aquí? Entonces fíjese que yo partí de mi x al cuadrado. Mi x al cuadrado es una parábola de centro en el origen, no se olvide. ¿Y qué va a pasar? Que yo evalué primero a mi función en x menos 2 al cuadrado. Quiere decir que si yo resto una constante adentro de la función x, esto se va a desplazar horizontalmente hacia así es que si es que es negativo, hacia la derecha. Hacia la derecha, entonces debería estar mi origen en 2. Pero dice que aparte yo le estoy sumando una constante 3. Entonces, desde aquí que mi origen ya está en este 2, ¿qué debería hacerse? Desplazarse hasta el 3. Entonces, aquí debería estar ahora el origen de mi parábola. Entonces, vamos a ver. Y listo. Justo donde dijimos, miren, estaba en 2 porque se desplazó horizontalmente 2 unidades a la derecha y aparte yo le sumé a toda la función un 3, es decir, le desplacé verticalmente. ¿Sí? Entonces de esa manera ustedes pueden hacer esto que se llama cambios estructurales, que es partir de una función que yo conozco, construir algo más. ¿Ya? Ahora, una vez que les expliqué esto, vamos a analizar ahora sí qué pasa con el dominio y rango. Entonces, así como está la función, vamos a analizar el dominio y el rango. Entonces, si yo tengo esta función, yo tengo que analizar desde menos de infinito hasta más de infinito en el eje X para encontrar el dominio de mi función. Entonces, para eso yo tengo que ver, por ejemplo, yo puedo hacer de quitar el zoom, le quito, fíjese que ya estoy en las centenas, ya me voy a sumamente grande, ya están 200.000 y esta parábola se va a seguir yendo al infinito. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si yo vengo desde el infinito, aquí sí hay valores acá arriba, pero en el infinito, ¿no es cierto? Entonces sí hay valores, sí hay valores, sí hay valores, sí hay valores, y por acá también hay valores, y si yo me sigo hacia la derecha, siguen habiendo valores. Entonces, ¿qué pasó? Que en todo el intervalo de menos infinito a más infinito en el eje X existen valores, por lo tanto, el dominio de esta función son los X que pertenecen a los reales. ¿Sí? Y esto concuerda con lo que les había comentado en un inicio. Me parece que acá arriba, en estos ejercicios de acá, por ejemplo, este de aquí, no me acuerdo si les mencioné, pero si es que yo tengo un polinomio, un ejercicio con un polinomio, cualquier polinomio esté al cubo, esté al cuadrado, esté a la quinta, pero sea un polinomio que esté de forma lineal, el dominio siempre va a ser todos los reales, ¿sí? Entonces eso estamos demostrando ahorita con lo que les acabo de decir. Ahora, ¿qué pasa con el rango? El rango yo tengo que ver desde menos infinito hacia más infinito en el eje Y. Entonces, ahora sí, voy desde menos infinito y aquí no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada, sigo, sigo, sigo y aquí recién inicia mi función. ¿En qué punto? En el punto 2 en X, 3 en Y. Y desde ahí se sigue yendo hacia el infinito, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, ¿cuál sería el rango de mi función? Si acá abajo no hay nada, sería desde y igual a 3, es decir, los y que pertenecen desde el 3, ¿hacia dónde? Hasta más infinito, ¿sí? Y ese sería el rango de la función. Entonces, de esa manera podemos graficar y encontrar ese tipo del dominio y rango de las funciones. Entonces, por ejemplo, para yo poder graficar este tipo de funciones que son por partes, yo puedo hacer lo siguiente. F de x, por ejemplo, yo digo que es x menos 2. Y esto voy a poner coma
para los x menores que 3, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí yo estoy delimitando mi dominio. Fíjense que va desde menos de infinito hasta el 3 y ahí se corta. Y ya no va para más, ya no se sigue yendo al infinito porque yo le estoy cortando a la función. ¿Sí? Entonces ahora voy a poner otra función que diga, por ejemplo, una g de x. Y esta g de x, perdón, g de... Esto me está cambiando, ya. Entonces una g de x, por ejemplo, que sea, no sé, una parábola. Voy a poner una parábola desplazada. Le voy a desplazar un poquito más allá para que se pueda ver mejor. Voy a poner una x, por ejemplo, voy a desplazar en 2. Vamos a ver cómo queda, perdón, en menos 2. Y esto le voy a elevar al cuadrado. Sí, ahí estaría bien. Y le voy a decir que estos valores sean para los x mayores o iguales que 3. Y ya. Fíjense cómo hice que estoy delimitando que para los x menores que 3 la función sea x menos 2. Entonces ahora tienen que utilizar otra letra porque si ustedes utilizan la misma f se les va a sobreescribir, entonces esa no es la idea. Lo importante es que sea una función, entonces puede ser a de x, b de x, c de x, etcétera, etcétera, pero entre paréntesis debe estar a qué equivale mi función. Entonces aquí le estoy diciendo que mi variable es x, entonces puede ser f, puede ser g, puede ser h, y lo que sea. Pero aquí le digo que mi variable es x, entonces mi nueva función, en este caso le puse g para poder graficar, le dije que ahora es una parábola, pero yo le desplacé, fíjense que le desplacé horizontalmente en el origen 2, pero ahora digo que solo vale esa parábola para los x mayores o iguales que 3. Entonces en este punto recién inicia mi parábola y esta verde es mi parábola, ¿sí? Entonces si se pueden dar cuenta, ahí si alejo un poquito, aquí está mi recta x menos 2 y aquí recién se hizo mi parábola. Ya, entonces esta sería una función por partes que le acabo de dibujar. Entonces de esta manera pueden dibujar las funciones que tienen aquí como ejercicios. Tendrían que poner este valor absoluto para menores que 2, menos 2, perdón, de menos 2 hasta 3 y de 3 a 6 este otro valor absoluto. Y en la gráfica ustedes ya se van a dar cuenta cuál es el dominio y rango. Entonces, por ejemplo, lo mismo. Veo desde menos infinito a más infinito, entonces como aquí sí hay valores en menos infinito y aquí también esta parábola se sigue yendo al infinito, entonces el dominio es todos los reales. Y si voy viendo el rango, entonces desde aquí abajo también tengo valores, tengo valores, tengo valores, y aquí sigo teniendo y se van al infinito, entonces el rango de esta función también son todos los reales, los y que pertenecen a los reales, ¿sí? Entonces de esa manera tienen que ir identificando estas dos. Esta también les sugiero que la dibujen porque si lo hacen a mano de verdad se les va a complicar mucho despejar esa X. Y la idea no es esa, sino que aprendan las utilidades, ¿ya? ¿Qué más? Nos dice que la función inversa. Listo, entonces eso sí tenemos que analizarle. Por acá tenía otros ejemplos. Aquí está entonces. Antes de analizar esta función inversa, que es también una función por partes, voy a explicarles un poquito el ejercicio de acá que dice si es que la función es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva. ¿Ya? Entonces vamos a analizar este ejercicio que está acá. Entonces dice que para que una función sea inyectiva, yo tengo que a mi función reemplazarle por las x por x1 y eso tiene que ser igual a mi función reemplazada por x sub 2. Esto es una constante, un x1 y un x2, que yo le reemplazo en vez de las x pongo x1 y en vez de las x pongo x2 y tengo que ver que sean iguales. Si es que esto se me cumple, entonces la función es inyectiva, ¿ya? Entonces aquí tengo un ejemplo, entonces dice que yo tengo una función, esta es otra manera de escribir una función, sí que se lo van a topar bastante en los libros. Me dice que yo tengo una función tal que de los reales este es mi conjunto de partida hacia los reales es mi conjunto de llegada, tal que, este símbolo significa tal que mi función f de x es igual a x menos 2 dividido para 3. Ya, esa es mi función. Entonces me preguntan si es que es inyectiva esta función que está con este conjunto de partida hacia mi conjunto de llegada. Ya les voy a explicar después ahora para qué me sirve esto de aquí. Fíjense que en los ejercicios de acá nunca estoy topando eso, pero ya les voy a explicar para qué me sirve. ¿Listo? Entonces,
¿Qué tengo que hacer para que sea inyectiva? Hacer que mi f de x1 sea igual a mi f de x sub 2. Entonces, donde tenga x en mi función, reemplazo por x1 y después le igualo a mi función evaluada ahora en x sub 2. ¿Sí? Entonces me quedaría x sub 1 menos 2 dividido para 3 y esto tiene que ser igual a x sub 2 menos 2 dividido para 3. ¿Sí? Lo que tengo que hacer es desarrollar esto de aquí, simplificar y encontrar que x1 sea igual a x2. Cuando me dé eso de ahí, yo aseguro que es inyectiva. Entonces, así como está, ¿qué puedo hacer? Yo a este 3 le puedo pasar a multiplicar al otro lado y a este 3 que está a dividir le paso a multiplicar al otro lado. Y me quedaría esto, 3 por x1 menos 2 igual a 3 por x2 menos 2. Ahora a este le hago propiedad distributiva y sería 3 por x1 y 3 por menos 2 menos 6. 3 por x2, 3x2 y 3 por menos 2, menos 6. Este menos 6 con este menos 6 se eliminan porque si a este le paso al otro lado a sumar, me quedaría menos 6 más 6, 0. Entonces directamente les elimino. Y me queda 3x1 igual a 3x2. Este 3 le paso a dividir al otro lado. Tercera 1, se simplifican. Y me queda que x1 es igual a x2. Por lo tanto, sí es inyectiva esta función. ¿Sí? Eso es para analizar si es inyectiva. Únicamente tienen que, su función sea cual sea, hacer que f de x1 sea igual a x2 y demostrar que x1 es igual a x2. Cuando demuestran esto, entonces es inyectiva. Si no, no lo es. ¿Listo? Ahora, para que mi función sea sobreyectiva, ¿qué tiene que cumplir? Que mi conjunto de llegada tiene que ser igual al rango de mi función. Esa es la condición para que sea sobreyectiva. Ahora, aquí viene en detalle lo que me dice mi ejercicio de mi conjunto de partida y mi conjunto de llegada. Entonces, voy a ponerles el ejemplo. Dice, sea mi f desde el conjunto de partida los reales hacia mi conjunto de llegada los reales. Fíjense, este es mi conjunto de llegada, los reales, tal que mi f de x es igual a x al cuadrado. Acuérdense que es de x al cuadrado, es una parábola de centro en el origen. Entonces me pregunta si es sobreyectiva. Entonces, ¿qué tengo que hacer para encontrar el rango? Despejar la x, como les había mencionado anteriormente. Entonces yo sé que y es igual a f de x y eso es igual a x cuadrado, entonces y es igual a x cuadrado. Entonces, ¿cómo despejo esta x? Puedo sacar la raíz de ambos lados, pero fíjense que al sacar la raíz siempre se va a mantener el signo que es más menos, ¿sí? Entonces, x sería igual a más menos la raíz de y. Esta es mi nueva función, mi x igual a más menos raíz de y. Entonces, para sacar el rango ya despejé la x y ahora ¿qué tengo que hacer? Analizar para qué valores de y la x pertenece a los reales. Sí, acuérdense de esa teoría. Entonces, como aquí tengo una raíz, tengo que hacer lo mismo que siempre hago con todas las raíces. ¿Qué tengo que hacer? Que lo de adentro de la raíz, en este caso como solo es y, tiene que ser mayor e igual que 0. ¿Sí? No puede ser negativa porque si no sería un número imaginario. Entonces, como me dice que los y tienen que ser mayor o iguales que 0, el rango de mi función sería los y que pertenecen desde el 0 hacia el más infinito. ¿Sí? Eso me dio despejando mi variable x y encontrando el rango de la función. Ahora, como mi rango me dice que es desde 0 hasta el más infinito y mi conjunto de llegada me dice que son los reales, por lo tanto esto no es igual a los reales y yo concluyo entonces que no es sobreyectiva esta función, la f de x igual a x al cuadrado. Pero ¿qué se suele hacer por lo general en los ejercicios? Que toca volver a redefinir mi conjunto de llegada. Y una vez que redefino mi conjunto de llegada, ya le estoy obligando a la función a ser sobreyectiva, ¿sí? Entonces fíjense que en este caso que me dan el inicio del ejercicio, entonces yo no puedo comprobar que sea sobreyectiva, perdón, no es sobreyectiva, porque mi rango es de 0 a más infinito y aquí me dice que el conjunto de llegada es los reales. Entonces, ¿cómo le vuelvo sobreyectiva a la función? Únicamente a mi función le vuelvo a redefinir y le digo que mi conjunto de partida siguen siendo los reales, pero ahora mi conjunto de llegada son desde el 0 hacia el más infinito. Y ahí ya le estoy restringiendo a mi conjunto de llegada. Mi función no le topo, va a ser exactamente la misma, pero como mi conjunto de llegada ya le cambié y es exactamente igual a lo que ya encontré el rango, entonces ahora sí es sobreyectiva la función. ¿Sí? Entonces, con este análisis ustedes pueden identificar cómo es o no es una función sobreyectiva. ¿Listo? Entonces, bueno, les voy a explicar esto, por ejemplo, aquí con el gráfico. Entonces, vamos a ver. Dice que yo tengo mi función
f de x que es igual a x al cuadrado, que es mi parábola de centro en el origen, ¿verdad? Me dice que esta función, así tal como está, no es sobreyectiva. Y ya comprobamos, porque esto, si es que yo no escribo nada, como están los ejercicios acá, se sobreentiende que mi conjunto de partida son los reales y el de llegada son todos los reales. Entonces, si no está escrito, es de los reales hacia los reales. Entonces, si yo quiero analizar esta función y decir que es sobreyectiva, fíjense que a mí me dio que el rango es desde 0 a más infinito y está en lo correcto, fíjense. Aquí voy en el rango, no hay datos, no hay datos, no hay datos. ¿Dónde empiezan los datos? Aquí, desde el 0. Y desde el 0 se van hacia más infinito. Entonces está correcto el análisis del rango que identificamos aquí. Entonces, como no son iguales los conjuntos de llegada, esto de aquí no es una función. Pero si yo digo que ahora mi conjunto va a ser de los reales hacia desde el 0 al más infinito, entonces ahí sí ya le estoy diciendo que esta función de aquí ya es sobreyectiva. Porque antes estaba considerando acá abajo que sean los reales y eso no es verdad. Solo hay desde 0 a más infinito. ¿Ya? Entonces de esa manera ya concluyo que es sobreyectiva. Y para que una función sea biyectiva, entonces yo tengo que cumplir que sea tanto inyectiva, es decir, tiene que cumplir lo de acá arriba, y también tiene que ser sobreyectiva. Entonces, una vez que la función sea inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo, entonces es biyectiva, ¿ya? Entonces, eso tendrían que hacer con este ejercicio de aquí, ese análisis, el mismo análisis que acabé de hacer acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué más tenemos acá? Las composición de funciones. A este le vamos a hacer al final, ¿ya? Entonces, para hacer este último ejercicio, yo tengo una f de x, tengo una g de x y me pide encontrar la inversa de la función. Creo que acá me pedía la inversa. Sí, justo me pide la inversa. Entonces, vamos a analizar primero esta inversa de aquí, porque solo es la inversa de f. Y me piden encontrar f o g, que esto significa la compuesta de f o g. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago para encontrar la composición de funciones? Entonces, primerito, si a mí me piden encontrar una f o g, tengo que identificar si existe esa compuesta. Esa compuesta existe si y solo si el rango de esta g, de mi función g, intersección con el dominio de mi función f, que tiene que ser diferente del vacío. ¿Sí? Tiene que ser diferente del vacío. Es decir, tiene que existir alguna intersección. Es decir, no puede no haber intersección. ¿Sí? Perdón. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Encontrar el rango de G y encontrar el dominio de G, el dominio de F, e intersecar las dos e identificar que no sean cero, es decir, que sí tenga intersección. Y una vez que identifico la existencia, después encuentro la F o G, que sería la compuesta. ¿Ya? Entonces, en este ejercicio, entonces les planteo este ejercicio, tengo una f de x que es x que multiplica a la raíz de x menos 1 y una g de x que es una parábola x al cuadrado. Y me pide hallar f o g. Entonces, ¿qué hacemos? Encontramos el rango de la función g. Entonces, para encontrar el rango, acuérdense, despejo la x. Entonces, mi función g de x es igual a x al cuadrado y toda función que yo ponga siempre va a ser y. Así este f de x, esto es y, si esta g de x es y, si es h de x, todas las funciones van a ser y, porque yo necesito las variables x y y para dibujar en el plano. ¿Sí? Esto es x y esto es y. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Despejo la x. Entonces, de la misma manera que arriba, despejo esta x, este cuadrado me estorba, entonces saco la raíz de ambos lados y me queda, no se olviden, el signo más menos. Entonces, x es igual a más menos la raíz de y. Entonces, ¿cómo restrinjo esto de aquí? Que mi raíz no puede ser negativa, por lo tanto, la y tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, el rango de mi función g va a ser los y que pertenecen desde 0 hasta más infinito. ¿Sí? Entonces ya encontré el rango, es desde 0 a más infinito. Ya encontré el rango de G, listo. Ahora voy a identificar el dominio de F. El dominio de F, entonces, acuérdense, para sacar dominio, entonces despejo la Y. Pero por lo general la Y siempre ya está despejada porque es nuestra función F de X o G de X o H de X o la que sea. Entonces, X raíz de X menos 1 es igual a Y. Por lo tanto, yo, ¿cómo puedo analizar que para qué valores de x la y pertenece a los reales? Fíjense que aquí tengo una raíz, lo mismo que acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Que todo lo que está dentro de la raíz tiene que ser positivo. Por eso está que x menos 1 sea mayor o igual que 0.
Entonces de este menos 1 le puedo pasar al otro lado a sumar y me queda que x es mayor o igual que 1. Entonces, ¿cuál es ya el dominio? Los de x que pertenecen desde el 1, porque me dice mayor o igual que 1, hacia más infinito. ¿Ya? Entonces ya encontré el dominio de f, ya encontré el rango de f y únicamente lo que hago es graficar las dos cosas al mismo tiempo para identificar intersección. Acuérdense que la intersección en conjuntos, ¿qué? Son los elementos que se repiten. Son los que se repiten, ¿ok? Entonces dibujo mi recta de los reales desde menos infinito a más infinito. Dibujo los puntos críticos, que en este caso serían 0 y 1. Acuérdense que el 0 es menor que el 1, entonces por eso el 0 va a la izquierda, el 1 a la derecha. Y dibujo el rango de g, que sería desde 0 hacia más infinito. Entonces desde 0 hacia más infinito y son estas líneas en diagonal, ¿sí? Y dibujo el dominio que sería el dominio de f, que sería desde 1 hasta más infinito y son toda esta sección de acá. Entonces así visualmente yo veo que sí existe una intersección y aquí está desde 1 hasta más infinito. Aquí se cruzan los dos conjuntos. Por lo tanto, como sí existe intersección, yo concluyo que sí existe la compuesta de f o g. Entonces fíjense que recién estamos analizando la existencia de la compuesta. Una vez que determinamos la existencia, ahora sí nos ponemos a calcular la compuesta. Y ahora, ¿qué es esta compuesta? La compuesta de f o g no es nada más que mi función f evaluada en g de x. Es decir, a mi función f, es decir, todo lo que esté adentro de mi función f, las x, le voy a reemplazar por lo que tenga mi g de x. En este caso, ¿qué es g de x? Mi g de x es x al cuadrado. Entonces, voy a evaluar mi función f con los valores de x al cuadrado, es decir, todo lo que sea g de x. Sí, es una evaluación nada más. Entonces, ¿qué me dice esto de aquí? Que donde yo tenga x, fíjese que aquí es f de x igual a x por raíz de x menos 1, entonces donde yo tenga x en toda mi función, ¿qué tengo que reemplazar? Mi x al cuadrado, porque eso equivale a g de x y esa sería la compuesta. Entonces, en vez de esta x sería x al cuadrado, en vez de esta x sería x al cuadrado y nada más. Como esto tengo x al cuadrado que multiplica la raíz de x al cuadrado menos 1, acuérdense que esto yo no puedo simplificar porque está restándose con este menos 1 y no puedo separar esta resta, ¿sí? Si estuviera en multiplicación yo podría separar estas raíces, pero como aquí está resta o esté una suma, yo no puedo separar estos términos del x cuadrado y el 1, por lo tanto esta raíz yo no puedo simplificar y ahí queda el ejercicio. Entonces, la compuesta de f o g sería x al cuadrado por la raíz de x al cuadrado menos 1. ¿Sí? Y esa sería la compuesta de la función. Ahora adicionalmente me piden encontrar la inversa de la función g. Entonces para identificar la inversa simplemente es g a la menos 1 de x. ¿Y qué hago para sacar la inversa? Es sumamente fácil. Lo único que hago es cambiar las x por las y despejar las y. Solo esto tienen que grabarse nada más para encontrar la inversa. Entonces, mi función g de x, que estaba por acá arriba, queda igual a x al cuadrado. Entonces, x al cuadrado es igual a y. Entonces, ¿qué me dice? Esto parto de aquí, ¿verdad? Que x al cuadrado es igual a y, que sería mi función original. Entonces, ¿qué hago? Cambio las x por las y despejo la y. Entonces, en vez de x pongo y en vez de y pongo x. ¿Sí? Es las dos cosas, tengo que cambiar ambas cosas. Y como tengo que despejar la y, entonces este cuadrado me estorba, entonces saco la raíz de ambos lados. Acuérdense que se mantiene el signo más menos, entonces y sería igual a más menos la raíz de x. ¿Sí? Y esto sería igual a mi inversa de g. Por lo tanto, la inversa de g, es decir, g a la menos 1, es igual a más menos la raíz de x y nada más. Encontré la inversa. Entonces, con este ejercicio que les acabo de plantear aquí, ustedes ya pueden encontrar la inversa de esta función y la compuesta entre las dos funciones, ¿sí? Y con este mismo análisis de la inversa ya únicamente nos quedaría este ejercicio que es la inversa de esta función por partes. Entonces, para encontrar la inversa de una función por partes hay que hacer otro análisis que les presento en este otro ejercicio. Dice que yo tengo una función f de x que es igual a x menos 5 para x mayor o igual que 5 y 3x menos 4 para los de x que pertenecen desde menos 2 a 1. Puede estar escrito de esta forma o esto es totalmente igual o es equivalente a decir que está de entre menos 2 y 1. Entonces esta estructura de aquí es exactamente lo mismo que poner esta otra estructura, ¿sí? Esto estaría más como conjuntos y esto está un poco más visible en forma lineal para que se vean los intervalos de las desigualdades, ¿ya?
pero esto es exactamente lo mismo. Pues fíjense que aquí el menos 2 está como conjunto cerrado y el 1 está abierto, por lo tanto aquí es menor e igual a 2 y este simplemente es menor, ¿sí? Eso nada más. Entonces, para yo identificar la inversa de esta función que es por partes, yo tengo que analizar la existencia otra vez. Y para analizar si existe la función inversa, yo tengo que hacer que todas mis funciones, todas las que sean por partes, por ejemplo, aquí tengo dos, un f1, un f2. Por ejemplo, en el de acá yo tengo f1, f2 y f3. Entonces, todas estas de f1 de x, f2 de x, fn de x a las n funciones que hayan, tienen que ser inyectivas. Y adicionalmente yo tengo que comprobar que el rango de esta f1, intersección con el rango de este f2, intersección con el rango de todas las f's que hayan, tiene que ser igual al conjunto vacío. Es decir, en este caso no puede existir una intersección, que es totalmente lo contrario a encontrar la existencia de la compuesta. Por aquí estaba, fíjense. La existencia de la compuesta me dice que tienen que ser diferentes del vacío, es decir, tiene que haber una intersección. En cambio, para encontrar la existencia de una función inversa de una función por partes, las intersecciones de los rangos tienen que ser el conjunto vacío, es decir, no tiene que haber intersección, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que analizar para encontrar la inversa de esta función. Entonces, primerito las f1, f2, f3, las que hayan, tienen que ser inyectivas. Entonces, esta función f1 de x, que es de x menos 5, que es la primera, tengo que hacerla inyectiva. Entonces, ¿cómo le hago que sea inyectiva? Hago una f de x1, tiene que ser igual a f de x2. Es decir, donde haya x pongo x1 y donde haya x pongo x2. Entonces, x1 menos 5 es igual a x2 menos 5. Este menos 5 se simplifica y quedaría que x1 es igual a x2. Por lo tanto, sí es inyectiva. Ahora analizamos la otra función, la f2, que sería 3x menos 4. Lo mismo, entonces f de x1 igual a f de x2. Donde haya x pongo x1 y le igualo a donde haya x de x2. Entonces este menos 4 se elimina y me queda 3x1 igual a 3x2. Este pasa a dividir, tercera 1, tercera 1 y me queda que x1 es igual a x2. Por lo tanto, sí es inyectiva también. Entonces ya demostré que son inyectivas, ahora encuentro el rango de cada una de las funciones y tengo que intersecar y ver que me dé 0. Pero aquí viene un factor muy importante. El hecho de que estas funciones tengan restringido el dominio, yo no puedo simplemente hacer lo que estábamos haciendo acá, por ejemplo aquí, que yo despejo únicamente la x y encuentro los valores de y para ver que la x pertenezca a los reales. Esto yo ya no puedo hacer así nada más porque aquí ya me está delimitando el dominio, es decir, no son toda la función completa, sino ya me están delimitando. Entonces, como yo ya tengo un dominio delimitado, yo tengo que sacar o encontrar el rango a partir de estos dominios, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago esa función de aquí? ¿Cómo encuentro el rango de esta función? Yo tengo que partir del dominio que me da, tengo que ir por partes, encontrar el rango de f1 y encontrar el rango de f2, ¿no es cierto? Entonces el rango de f1 voy a partir del dominio que a mí me están dando, que en este caso es de x mayor o igual que 5. Entonces fíjate aquí, pongo parto del dominio y construyo la función y. Esta función x menos 5 tengo que construir a partir de mi dominio, ¿sí? Entonces yo tengo x mayor o igual que 5. Entonces, ¿cómo construyo a partir de x mayor o igual que 5 esta x menos 5? Entonces, ¿qué me faltaría? Olvídense de este 5, yo solo tengo la x al lado izquierdo. Entonces, a esta x yo tengo que transformarla en x menos 5. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que restar a ambos lados de la desigualdad un menos 5. ¿Sí? Para que aquí me quede x menos 5 y aquí a la derecha quede lo que quede, no me interesa que queda, pero yo necesito que aquí sea x menos 5, ¿sí? Entonces, para hacer que sea x menos 5, resto a ambos lados menos 5 y me quedaría x menos 5, que esto equivale a mi función y, que es esta función f1, y al otro lado 5, porque es este número 5, menos el 5 que yo resté, 0. Entonces, esta y es mayor o igual que 0, por lo tanto, el rango de esta función son los y, fíjense, que pertenecen a qué intervalo, desde el 0 hasta el más infinito, ¿sí? Entonces, de esta manera encuentro el rango de funciones cuando yo tengo funciones por partes, como en este caso. Entonces, voy ahora a analizar el segundo caso. Yo tengo que partir de lo que me da mi ejercicio, que es menos 2 menor o igual que x menor o igual que 1, que es esto de aquí,
Y a esta x que está en el centro, en este caso fíjense que aquí la x estaba a la izquierda, ahora la x está en el centro, yo tengo que construir esto de aquí, 3x menos 4. Entonces, ¿qué necesitaría yo primero para construir este 3x menos 4? Primerito debería multiplicar por 3 y después restarle el 4, ¿no es cierto? Entonces, primero vamos a multiplicar por 3. Fíjese aquí que hice, multipliqué por 3 como yo. Fíjese que aquí es una desigualdad. Cuando yo multiplico, divido, sumo o resto para cualquier número, yo tengo que hacerlo en todas y cada una de los lados de la desigualdad. No puedo hacer solo en uno porque le estoy alterando al ejercicio. Entonces, para no alterar, yo tengo que hacer en cada uno de los lados de la desigualdad. Entonces, multiplico por 3 a este menos 2, multiplico por 3 a la mitad y multiplico por 3 al 1 que está a la derecha. Y así no altero el ejercicio, ¿sí? Pero ya tengo mi 3x que necesitaba en el centro, ¿sí? Entonces aquí únicamente hice la operación 3 menos 2, 3, perdón, por menos 2 sería menos 6 y 3 por 1, 3. Y ya tengo el 3x que está en la mitad. Ahora, ¿qué me falta? Me falta restar el 4. Entonces, a todos los lados de la desigualdad, resto el 4. Entonces, menos 6 menos 4, 3x menos 4 y 3 menos 4. ¿Y qué me quedó? Que menos 6 menos 4 es menos 10 y 3x menos 4, que es lo que yo acabé de construir, esa es mi y. Entonces, esa es mi función y 3 menos 4 sería menos 1. Por lo tanto, esto de aquí ustedes pueden leerlo de la siguiente manera. Los y, esto únicamente le pueden dar la vuelta y esto leerle, así se lee desde el centro a la izquierda y del centro a la derecha. Unidos ambos conjuntos. Entonces, ¿cómo sería del centro a la izquierda? Los y mayor o iguales que menos 10. Fíjense que esto se da la vuelta. Entonces, digo que los y es mayor o iguales que menos 10. Unión con los y menores que menos 1. ¿Sí? Entonces, este conjunto que me sale al final, que es una unión, ¿cómo representaría de esta manera? Serían los y que pertenecen desde el menos 10, que está incluido, por eso está cerrado, hasta el menos 1 abierto, porque fíjese que no forma parte del menos 1. ¿Sí? Entonces ya encontré el rango de F2, ya encontré el rango de F1, y ahora ¿qué tengo que hacer? Intersecar y ver que me den diferente del vacío. Entonces dibujo desde menos 10 hasta menos 1, este está cerrado, este está abierto y únicamente sería este intervalo de aquí. Y el de F1 sería desde 0 a más infinito, es decir, 0 a más infinito. Entonces, ¿dónde se intersecan los dos conjuntos? Si ustedes pueden observar, en ningún lado se intersecan. Por lo tanto, esto es igual al vacío. ¿Sí? Y como demuestro que esto es igual al vacío, por lo tanto, ¿qué demuestro? Que sí existe la función inversa de esta función por partes. Entonces, lo mismo, recién estoy analizando que exista la función inversa. Entonces, una vez que existe la función inversa, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo que hice en la parte de arriba. Cambio las x por las y despejo las y. Entonces, tengo mi f1 de x, que es de x menos 5, es decir, que esta f de x es mi y, siempre va a ser la y esto es igual a x menos 5. Esta parto de mi función original y ahora sí, cambio las x por las y también viceversa. Entonces, donde está y pongo x y donde está x pongo y. Y despejo y. Entonces, fíjense que ahora tengo x igual a y menos 5, entonces tengo que despejar esta y. Este menos 5 que está restando pasaría al otro lado a sumar y únicamente ordenando me quedaría que y es igual a x más 5. Y esta ya es la función inversa de x menos 5. Es y igual a x más 5. ¿Sí? Lo mismo hago para mi función 2, que sería 3x menos 4, es decir, y igual a 3x menos 4, y hago el mismo análisis. Cambio las de x por las y las y por la x. Entonces, en vez de y pongo x y en vez de esta x pongo y. Lo mismo, tengo que despejar esta y. Ahora, ¿qué podría hacer? Este menos 4, perdón, aquí creo que me he equivocado, sí, fíjense, ya hasta me hacen caer en cuenta, aquí me he equivocado al pasarle el menos 4, este menos 4 que está restando debería ser positivo, vamos a ver si le podemos corregir, vamos a poner nada más una línea, a ver si le podemos poner un signo más, no se ve mucho, pongámosle ahí, creo que ahí sí se ve, ya, entonces fíjense que aquí es un signo más que se me ha comido ahí, está muy bien. Qué bueno darnos cuenta. Entonces aquí también, perdón, ahí sí ya le dañé. Entonces vamos a poner otro más. Que esto sería aquí. Fíjese que, perdón, aquí no era, me equivoqué. Aquí no es esta línea, sino, fíjese que esta es mi función original, ¿no es cierto? Que sería x igual a 3y menos 4, ya cambiando las x por las y. Pero este menos 4 que está restando, yo le tengo que pasar al otro lado a sumar. Entonces aquí debería ser positivo. Entonces este debería ser positivo.
creo que sí se ve, sí, ya. Entonces, este x menos 4, que ahora es más 4, es igual a 3y. Entonces, este 3 que está multiplicando pasaría a dividir y mi y sería igual. Esto también le vamos a cambiar porque ya le cambiamos. Nos dimos cuenta que estaba aquí un error. Sí, entonces me quedaría que y es igual a x más 4 dividido para 3. Y esta ya sería la inversa de mi función f2. Y voy a tener que cambiar también en el resultado final. Le voy a poner aquí, este también es positivo. Listo, ahí sí. Entonces, mi función inversa que va a ser igual a la función inversa de f1 que sería x más 5 y la función inversa de f2 que sería x más 4 sobre 3. Y ahora yo tengo que encontrar qué dominio de estas funciones tienen, pero aquí es muy fácil porque únicamente si ustedes ya encontraron el rango de su función f1, el rango de su función f1 y el rango de su función f2, cuando ustedes sacan la inversa se convierten en el dominio de f1 y en el dominio de f2. ¿Sí? Eso para que lo tengan en cuenta. Si ustedes sacan el rango de la función original, cuando le transforman a la función inversa, el rango se transforma en dominio y viceversa, el dominio se transforma en rango, ¿sí? Es por eso que aquí fíjese que el rango es de 0 a más infinito y ahora aquí el dominio de esta función es de 0 a más infinito, que sería los x mayor o iguales que 0. Y el otro es de menos 10 a menos 1, como era el de acá, fíjese, de menos 10 a menos 1. Pero esto es rango y ahora se convirtió en el dominio en la inversa. Y de esta manera ya encontré la inversa, sería toda esta respuesta de aquí. Entonces eso tendrían que hacer con este ejercicio de acá porque es por partes y ya pueden hacer la compuesta, también la inversa. Y con eso hemos terminado esta parte de la actividad número 2.